Venimos abordando ya hace 3 años desde que comenzó el conflicto. RTP Mundo ha estado siguiéndolo muy de cerca. Hemos tenido la oportunidad de analizarlo cuando cumplía 1 año, cuando cumplía 2. Y bueno, ahora, 3 años después, de un 24 de febrero, desde la invasión a gran escala, más de 150,000 tropas bordearon gran parte del este de Ucrania e empezaron a ingresar a territorio ucraniano. Un conflicto que ha tenido unas consecuencias devastadoras para la población y ese país. Miles de vidas perdidas, millones de personas desplazadas y una economía hecha a pedazos. La guerra en Ucrania cumple 3 años, coincidiendo con la apertura de una primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, de la que están excluidos, por el momento, Kiev, o sea, Ucrania, y la Unión Europea. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado directamente de este conflicto al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, este asegura rotundo que aceptará ningún acuerdo sobre su país sin contar con ellos y a espaldas de sus aliados europeos. Lo cierto es que la paz en Ucrania nunca ha estado tan lejos ni tan cerca, ya que Rusia y Estados Unidos celebraron esta semana la primera ronda de negociaciones directas en 3 años de guerra, pero a espaldas de Ucrania y sus aliados, que obviamente los europeos reaccionaron indignados. El catalizador fue la conversación telefónica mantenida el 12 de febrero entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, que acordaron negociar el fin del conflicto. Rusos y estadounidenses reconocen que el camino será largo, pero ya han decidido crear en breve equipos de trabajo para iniciar las negociaciones de paz, que incluirán inevitablemente una pronta reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. El presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, dijo que Kiev no aceptará el resultado de ninguna negociación en la que no participen sus representantes. Respecto a una posible cesión de territorios, replicó desafiante: nunca, bajo ninguna circunstancia, reconoceremos que nuestros territorios ocupados temporalmente son parte de Rusia, son parte de Ucrania. Por otro lado, la marginación europea provocó una ola de indignación en la Unión Europea, una cisma entre Bruselas y Washington, y la convocatoria de 2 reuniones en París para responder al rechazo estadounidense. La respuesta europea, categórica. La Unión pactó esta misma semana un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, incluyendo medidas contra la conocida flota fantasma, que ayuda a Moscú a esquivar principalmente las restricciones internacionales a sus exportaciones de petróleo. Sin embargo, muchos de los soldados ucranianos están ya exhaustos tras casi 3 años de combate después del inicio de la invasión rusa en su territorio en febrero de 2022. Así, la pregunta que resuena es: ¿puede Ucrania y Rusia llevar adelante otro año de guerra? Bien, tenemos estos cuadros para ampliar la información. Bueno, aquí podemos ver la cantidad del territorio anexado, bueno, ocupado en este caso. Todo lo que está en rojo corresponde al territorio ocupado por Rusia en la actualidad. El que está rojo con unas rayitas es en disputa antes de la invasión, y tenemos los territorios anexionados: Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Gerson. Crimea, que ya por supuesto había sido anexionada bajo un referéndum tildado de ilegal por Occidente, pero eso fue en 2014. Así empezaba el conflicto en 2014, este conflicto que ya lleva 11 años. Pérdidas rusas en Ucrania del 24 de febrero de 2022 al 13 de febrero de 2025, personal eliminado, 854,280. Luego tenemos la cantidad de vehículos blindados, de tanques, de artillería, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, etc. Ahí están los números. Los aviones militares, por ejemplo, 370 que han sido destruidos. Drones, 25,072. Un dato curioso aquí es que Ucrania ha logrado con los drones tener interesantes avances en la guerra. Ya se ha convertido en un productor de drones, es decir, que ya Ucrania tiene la capacidad de producir, mientras que Rusia todavía le compra los drones Shahed a Irán. El presidente ucraniano detalló que la contribución de Estados Unidos ha sido de 67,000 millones de dólares en asistencia militar y 31,500 de ayuda directa al presupuesto ucraniano. Claro que Trump dice que han sido 350,000 millones.
En diciembre de 2024, el presidente ucraniano informó que 43,000 soldados ucranianos y 198,000 soldados rusos habían muerto. Medios como The Economist, el servicio ruso de la BBC y The Wall Street Journal han publicado sus propias cifras que varían entre sí. Según Uppsala Conflict Data Program, entre 174,000 y 420,000 personas han muerto en 3 años de guerra en los países. Bien. Bueno, vamos a ver si es posible. Vamos a tratar de proyectar, ya que Trump en su campaña política electoral había manifestado que iba a terminar este conflicto en 24 horas. Bueno, mucho más de 24 horas han pasado, un mes ya y un poquito más desde que Trump asumió el poder. Vamos a analizar con Álvaro Frutos desde España, él es analista político. Bienvenido, Álvaro, es un gusto tenerlo. Igualmente, Jorge Luis, es un placer estar de nuevo con los amigos bolivianos. Bueno, teníamos que tener también la presencia de una periodista ucraniana, Darina Tkachenko, pero ella ha tenido una emergencia en este momento. Parece que están sonando alarmas en Ucrania y ha tenido que buscar refugio. Así que vamos a empezar con usted. ¿Qué le dice esta nueva política de Estados Unidos? Ha sido muy sorprendente todo el apoyo y además la retórica del presidente Joe Biden desde que inició este conflicto. Ha tildado a Vladimir Putin de dictador, de asesino, de todo. Ahora Donald Trump, que ya sabemos que siempre existía una cercanía diferente entre Trump y Putin, pues se está llevando adelante una serie de negociaciones, se están reponiendo nuevamente las embajadas, las relaciones parecen estar mejorando notablemente en un cambio de 180 grados. Y pues la pregunta es si es que se puede lograr terminar este conflicto omitiendo a los europeos que se sienten amenazados, porque si podría seguir buscando otras alternativas de seguir expandiendo sus fronteras en Europa y sin la opinión de Kiev. ¿Cómo lo ve, Álvaro? Jorge Luis, es de verdad, tú lo decías antes, yo creo que es el momento más difícil desde hace 3 años, porque estamos en una posición que no se sabe si para adelante o para atrás. Pero en realidad yo creo que deberíamos ser ya conscientes que lo que estamos es en una verdadera guerra mundial. Se combate en un frente, que es en Ucrania, lo mismo que en Palestina, que unos ponen los muertos y otros ponen las armas, ¿no? Pero estamos en un enfrentamiento mundial. La actitud de Trump era previsible porque es un personaje imprevisible, ¿no? Y podía salir por cualquier situación, y además la amistad, yo creo incluso personal, entre Trump y Putin viene de lejos. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo al principio de este conflicto, hace 3 años, donde dije: esta guerra, no nos equivoquemos, el conflicto no va dirigido contra Ucrania. Ucrania simplemente es un territorio que los rusos han utilizado históricamente sin mucho respeto hacia las vidas humanas ni hacia el propio territorio. Ese es un conflicto contra Europa. Y yo creo que mientras han estado los demócratas en el poder en Estados Unidos, pues el status quo del pacto atlántico entre Europa y Estados Unidos se ha respetado, y ese se ha roto. Ahora tenemos un universo sin reglas. Las Naciones Unidas pintan poco, y aquí el más débil de toda esta batalla, sin lugar a dudas, es Europa. ¿Qué puede salir de esto? Pues la verdad es que es imprevisible, es una situación complicada. Positiva, porque por lo menos hay mesas de negociación abiertas, y eso está bien, pero sin lugar a dudas aquí va a haber perdedores y perdedores históricos. Bien, hay algo que me ha sorprendido, porque esta semana ha causado mucha indignación en Europa entre los principales líderes políticos que han tenido una reunión de emergencia este lunes, y si hay algo que se ha expuesto ya por parte de Gran Bretaña, que no es parte del bloque de la Unión Europea, pero que sí está al tanto y está preocupada también por el avance de Rusia y la forma en la que se está llevando este conflicto por parte de Estados Unidos, viendo que además pareciera que las históricas relaciones entre Europa y Estados Unidos están pasando por un momento muy delicado. Keir Starmer, el primer ministro británico, ya ha manifestado que podría enviar tropas a Ucrania si es que esta situación no tiene una
una resolución, y si es que se sigue omitiendo Europa, no se llega a un acuerdo, a lo que ha sido secundada por Suecia, que también no ha descartado la presencia de tropas suecas en Ucrania. ¿Cómo podríamos llegar a identificar? Ya sería una nueva escalada, ya colocar tropas de otro país, así como lo hizo Corea del Norte, por ejemplo, pero ya una potencia como el Reino Unido levanta ciertas alertas. Yo creo que en este momento estamos en una fase dialéctica, puramente dialéctica, de ver quién es el que lleva el relato a su terreno, a su sitio, ¿no? Y es significativo, sin lugar a dudas, para los europeos es muy importante que Carmen haya vuelto a entender que sus problemas, los problemas del Reino Unido, son el problema de los europeos. Pero también hay que decir, si el gobernante fuera Boris Johnson, hubiese estado en el otro lado, es decir, como digo antes, estamos en una verdadera guerra, una guerra mundial que es una guerra civil. Son guerras civiles en los países, es decir, en Europa están fraccionados. Lo que pueda pasar mañana en Alemania es muy significativo, es decir, el crecimiento de la extrema derecha puede ser muy, muy preocupante, y el propio hecho en Estados Unidos está viviendo de momento, y gracias a Dios, una guerra civil entre dos concepciones del mundo, de la sociedad y de los seres humanos. El modelo europeo, que era el modelo occidental de convivencia, de respeto a los derechos humanos, del multilateralismo, pues está en este momento en retroceso, sin lugar a dudas. Es decir, aquí lo que se están jugando son tres imperios que están en pleno auge, cada uno por vías completamente distintas, buscando un nuevo orden internacional de cara al futuro. Y Europa, pues es todavía una cosa muy es muy frágil, porque ideológicamente está mucho más fragmentada, y porque además de esa fragmentación, la unidad, poner de acuerdo a tantos números de agentes es verdaderamente complicado. Por lo cual, es decir, hay esa parte es positiva, sin lugar a dudas, lo que es que el Reino Unido juegue en ese campo. No sería extraño que Canadá también jugara en ese campo, es decir, que Canadá se está viendo humillada por el discurso político de Trump. Pero, sin lugar a dudas, en este momento, insisto, Europa es la más débil y tendría que reaccionar tomando posición y poniendo, como se suele decir, pie en pared para demostrarle a los Estados Unidos que son ellos los que han roto la alianza histórica. Ahora, Ucrania básicamente está acorralada, está casi obligada a aceptar los términos de esa reunión en Riad. Si bien escuchamos a un Zelensky muy efervescente, tratando de demostrar con contundencia que no va a aceptar ningún acuerdo, la realidad es que Ucrania no puede vivir, porque su economía está hecha trizas, no puede continuar con esta guerra si no hay un capital económico y principalmente de armas, de municiones, de absolutamente todo lo que se necesita para la guerra. Y Europa no puede seguir financiando sola, porque dentro de lo que representa la totalidad de los fondos que ha recibido Ucrania en estos 3 años, la mitad, un poco menos, los ha puesto Europa. Sin esa billetera, Ucrania está en la orfandad. Pero mira, fíjate qué curioso. Es decir, mira, aquí los europeos aceptamos en su momento a Zelensky como un personaje que, bueno, es cierto, ganó unas elecciones, pero también las ganó Putin. Y eso es incuestionable. Nos guste el sistema o no nos guste, los dos son producto de ese nuevo modelo de democracia que se está extendiendo por el mundo, donde las elecciones legitiman lo que hagas después. Como tú bien decías antes, el conflicto ucraniano empieza en el 2014 y las posiciones de Occidente no han sido muy claras. Y yo me pediría más, no empieza en el 2014, empieza con la caída del muro de Berlín y con toda la serie de falta de relaciones de confianza reales que han existido entre Occidente y entre Estados Unidos por incorporar a Rusia y no solamente a los países que eran la barrera de seguridad que tenía la Rusia soviética en su momento.
Pero es curioso, porque al final todas las conversaciones estos días terminan en el mismo punto, que es en que hace falta más dinero para la defensa, ya sea la ucraniana, ya sea la europea. Mira, Europa, el 70% de su armamento lo compra en Estados Unidos. Es decir, que aquí no confundamos, no digamos amor cuando es eso, no hablemos de defensa, estamos hablando de industria del armamento, que es la gran beneficiada con este conflicto. Con este conflicto y con el conflicto en Palestina y con la multitud de pequeños conflictos que existen a lo largo del mundo. Entonces, Trump es un gran defensor de la industria del armamento, mucho más que lo era su antecesor, y la industria del armamento y hoy la industria del armamento y tecnología van unidas de la misma mano, con lo cual estamos hablando de un juego un poco tortuoso, ¿no? Porque estamos hablando de que Europa compre armas a los Estados Unidos para que las deposite en Ucrania, mientras que por el otro lado Rusia juega otro papel de acuerdos con Estados Unidos. Pero yo creo que al final esto tendrá que terminar, porque no puede ser eterno, no debería ser ni durar más, y terminará en una mesa de negociación. En una mesa de negociación que cuanto sea seria, antes se incorpore Europa, mejor será, antes se incorpore Ucrania, mejor será. Y en la cual no puede ser de ganador, perdedor, porque es imposible, sino que para que seamos todos ganadores, todos tendremos que ser perdedores. Ahora, ¿cómo ves que tú que vaya a ser el escenario ideal en el que Ucrania esté de acuerdo y Rusia también? Lo que ya sabemos es que Rusia quiere quedarse con los 4 territorios que los tiene ocupados, y ojo, no tiene su totalidad los 4 ocupados, pero bueno, ha hecho referéndums ahí, de la misma forma que los hizo en Crimea, Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk, son los 4 territorios, y Crimea son los 5 territorios que quiere que Ucrania acepte. ¿Tú crees que haya la posibilidad de que Ucrania acepte por lo menos ceder 1 o 2 de esos territorios para terminar este conflicto y que Rusia acepte también esos términos? ¿O por dónde crees que vaya a ir dicha negociación? Yo creo que es una opinión personal, creo que al final no habrá una cesión de territorios como tal para que Europa pueda estar sentada en esa mesa. No habrá una cesión de territorios, pero sí de buena parte de su soberanía, es decir, que son zonas rusófobas y entonces hablarán ruso, vivirán es decir, habrá una influencia rusa muy grande, ¿no? Pero yo creo que es la única manera de empezar a poner una senda de llegar al entendimiento, es decir, y además con eso no se va a terminar el conflicto, ¿no? Por eso nadie va a poner dinero para la reconstrucción en Ucrania y lo van a tener que poner los europeos. Y de eso son ellos mismos conscientes. Pero no es lo mismo es una Europa unida, fortalecida y que tiene voz propia en la mesa de negociación que esté a los dictados de Estados Unidos. Dicho esto, es decir, yo creo que de este conflicto que, como digo, todos deseamos una solución o por lo menos un acuerdo no se sigan perdiendo vidas humanas, ahí se nos queda un panorama complejo, un mundo sin reglas, unas Naciones Unidas que han perdido toda su capacidad y autoridad, un crecimiento desmesurado de la industria del armamento, un cambio en políticas comerciales y de unas sociedades, de unas comunidades, de unos estados que ya no se rigen por las reglas, que cada uno vuelve a ser fruto de su propia voluntad. Es un mundo complicado, ciertamente muy complicado. Bien, ya para concluir, ¿cómo crees que vaya a jugar en su favor en las negociaciones el haber tomado parte de territorio ruso por parte de Ucrania? Es, si bien un territorio bastante reducido comparado con el que ha podido ocupar Rusia, la región de Kursk, en la que sabemos que soldados norcoreanos han formado parte de la defensa por parte de Rusia de
de este pequeño enclave. ¿Tú crees que le vaya a ayudar en la mesa de negociación? No, yo creo que sí, va a haber un perdedor, sin lugar a dudas. Va a haber dos perdedores básicos en la salida de este conflicto. Uno es Ucrania. Sin lugar a dudas, Ucrania va a tener que recomponer su status quo de una manera muy notable y muy profunda. Ese territorio volverá al dominio ruso y por otro lado, decir Europa. Dice, porque Europa va a sentirse que sus fronteras son en este momento mucho más débiles y más sujetas al cuestionamiento. Evidentemente no es lo mismo ver desde Libia o desde España este conflicto que verlo desde Polonia. Lo puedo asegurar que los polacos lo deben de ver con una gran inquietud, lo mismo que los finlandeses, ¿no? Yo creo que hay otra pieza que queda tocada es la OTAN. La OTAN ha perdido todo su sentido, va a perder todo su sentido. Pero dices, bueno, eso es lo negativo, pero bueno, lo positivo puede ser que una OTAN nuevamente reconfigurada, incluso con los Estados Unidos fuera, sea algo que Europa no ha tenido hace mucho tiempo, que es tener su autonomía estratégica militar, ¿no?